Siguiendo con el ejemplo de implementación de herencia, vemos la siguiente situación. Tiene sentido crear vendedores, tiene sentido crear administrativos, pero la clase empleado, en este caso, no siempre es así, pero en este caso, solo está para representar la idea de que son empleados. Todos los empleados tienen datos, nombre, apellido, DNI, y además tienen un sueldo. Y mucho más no tengo para decir si estoy hablando de la idea general. O sea, la idea es que los empleados tienen sueldo, es lo que está definido fuertemente en este empleado. Ahora, para saber qué hacen específicamente cada uno de los empleados, tengo que decir qué tipo de empleado es, si es un empleado administrativo, si es un vendedor o algún otro tipo de empleado. Entonces, como veo esa situación, yo lo que puedo decir es que realmente nunca voy a crear un objeto empleado. No va a ser necesario crear o no me va a servir o no es útil crear un objeto empleado. Básicamente empleado está para definir la idea, pero no me sirve para realizar acciones concretas, como sería resolver las tareas que tiene que hacer el administrativo o el vendedor. Entonces, en ese caso, estamos ante la presencia de una clase que podríamos decir que es una clase abstracta. Una clase abstracta define una idea, define cómo deberían ser, en este caso, todos los empleados o qué características, qué cosas deberían poder resolver. Dijimos, todos los empleados tienen sueldo, es lo que estamos en este ejemplo trabajando. Entonces, ¿cómo hacemos para indicar que una clase es abstracta? Le vamos a poner abstract. Y de esta forma, ¿qué pasaría? Cuando yo quiera crear un objeto de tipo empleado, new empleado, voy a copiar de acá los valores. No me lo va a permitir. Me va a decir que esta es una clase abstracta, o mejor dicho, que no se puede instanciar. ¿Por qué no se puede instanciar? Porque es una clase abstracta. ¿Sí? Las clases abstractas se utilizan para definir ideas, conceptos, pero no van a ser instanciadas nunca. Lo puedo hacer así, en este caso yo directamente le puse a la clase, es una clase abstracta, o podría también forzar un poco a esta idea de que es abstracta, teniendo métodos abstractos. Métodos abstractos son métodos que yo sé que voy a tener que resolver en algún momento, pero que en este momento con la información que tengo aún no puedo resolverlo. Por ejemplo, el caso de sueldo. Sueldo ahora está devolviendo simplemente el sueldo básico y en un cálculo de sueldo entran a jugar otras variantes, o sea, pueden ser descuentos, pueden ser premios, pero no es el sueldo básico directamente. Entonces yo puedo decir que en el caso de empleado no puedo calcular el sueldo, por lo cual lo definiría de esta forma. Le pongo ahí punto y coma para decir no tiene cuerpo, no tiene solución. Y defino el método como abstracto, ¿sí? Si yo hubiera hecho al revés, hubiera puesto primero el método como abstracto y no hubiera puesto la clase como abstracta, el hecho de tener un método abstracto me obliga a que la clase sea abstracta, ¿sí? Entonces voy a tener que definir, en cuanto puse el método, la clase también como una clase abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Que no se puede instanciar. Que lo que tengo acá es una clase que está representando una idea y luego cuando la derive voy a terminar de definir los métodos, que en este caso están como abstractos, y el comportamiento que tienen que tener. Otra cosa, cuando tengo un método abstracto, en las clases derivadas, si yo, vamos a comentarlo, a mi calcular sueldo, si yo
Comento este también para que no dé problemas. No implemento ese método, nuevamente me da error, porque me está pidiendo que implemente el método que está definido en la superclase como abstracto. ¿Sí? Necesita tener un comportamiento en esta clase, resolver ese comportamiento que no se lo di en la otra. Entonces me exige que yo implemente ese método. ¿Sí? En cuanto yo saque los comentarios, se va a arreglar el error. ¿Sí? Ahí ya no hay problema. Entonces, ahora empleado pasa a ser una clase abstracta y eso implica, y con un método abstracto, y eso implica que las clases derivadas tienen que implementar ese método, tienen que definir qué hace el método que está en el empleado sin implementar. Bueno, vemos entonces que tengo un error por querer instanciar una clase que es abstracta. Entonces, ¿para qué me sirve definir un objeto empleado si no voy a poder instanciarlo? Vamos a borrar esto y vamos a ver en qué situación lo usamos. Tengo definido empleado y lo que me va a permitir este empleado es instanciar cualquiera de sus derivadas. Vamos a copiar esta. Sí, voy a comentar esto así. Yo instancié un vendedor en un objeto que está definido como empleado. A partir de esa situación, por ejemplo, yo podría decirle a este que está definido como empleado que me ejecute el método verDatos. Ahora, el tema es que está definido como un empleado, pero su instancia real es un vendedor. Entonces, ¿qué va a pasar con el verDatos? Veamos. El verDatos se ejecuta según la instancia que realmente tiene. Vendedor, perdón, con los datos correspondientes, ¿sí? El porcentaje también está, no solamente están los datos del empleado, ¿sí? O sea que está ejecutando el verDatos que yo tengo implementado correctamente en vendedor. ¿Qué pasa si yo ahora le cambio la instancia y pongo un administrativo? New administrativo. Entonces copiamos esto. Y de nuevo le voy a pedir que me muestre la información. Ejecutamos. Cuando cambio la instancia, el verDatos me está mostrando la información correspondiente a mi administrativo. Entonces, un objeto de la superclase, en este caso empleado, es capaz de soportar cualquiera de las instancias de sus clases derivadas. Y a partir de esa instancia va a tomar el comportamiento que le corresponde a la clase que tiene instanciada, ¿sí? Entonces, cuando estamos ante esta situación, lo que decimos es que estamos viendo polimorfismo. Tenemos el mismo comportamiento, verDatos, resuelto de forma distinta, según sea un vendedor o un administrativo. O sea, es el mismo comportamiento, pero cada uno lo resuelve de una forma distinta. Eso es polimorfismo, ¿sí? No es necesario, para aplicar polimorfismo, que la superclase sea abstracta, ¿sí? Puede pasar con una clase que no es abstracta. En este caso lo vemos con las dos cosas, pero no siempre es así.